Me veo muy arriba si me subo allá. Quisiera estar más cerca de los hermanos. Feliz sábado. ¿Hace frío o me parece nomás? Afuera hace frío, acá adentro está buenísimo. Gracias a Dios porque nos empezamos a reunir. Esperemos que sean más los vacunados para que pronto tengamos un poco más de libertad de reunirnos, de estar en compañía de nuestros seres queridos. El año pasado, en mi caso, casi un año sin juntarnos con la hija que vive aquí. Y ya llevamos el segundo año que no me veo con mis hermanos que están en Corrientes, Buenos Aires, por esos lugares. Así que imagínense cuando nos encontremos. Y les pasará a muchos de ustedes también. Antes de abrir nuestras Biblias, quisiera comentarles algo, una noticia prácticamente. Si hay algún hermano que está aquí presente o que nos está escuchando a través de la radio, tuve la oportunidad de conectarme con algunos ex compañeros de quinto año que tienen aproximadamente la edad que tengo yo. Y hace bastante que terminamos quinto año. Y una de las compañeras está vinculada con una iglesia adventista que sus integrantes son hermanos de iglesia provenientes de la comunidad judía. Y ellos realizan sus cultos siguiendo la tradición judía de las sinagogas. Si hay alguien que quiere invitar para que puedan participar de esas reuniones, tengo el link para compartir. Anoche fue la primera vez que me pude comunicar y participar. No entendí mucho del tema porque los cantos se hacen en hebreo. Muchas de las cosas que ellos en la reunión se hicieron en ese idioma, pero el tema central de anoche se hizo en español. Y aprendí mucho, porque la señora que tenía el tema habló de un solo versículo del Antiguo Testamento y habló 50 minutos y nos iba explicando qué significaba cada palabra en hebreo. Fue espectacular, buenísimo. Y hoy también tienen la reunión ellos, pero yo no, ya sabía que tenía que estar acá. Pero quisiera seguir participando los días viernes a la noche, 19:30 tienen la reunión. Y tengo planes de invitar a un amigo que es de esa comunidad. Los hermanos más antiguos aquí se deben acordar de el director de la escuela adventista hace bastante. Se llamaba de apellido Sirotko, Andrés Sirotko. Y con él hicimos un contacto con una persona del Consejo de Educación que pertenece a la comunidad judía y que es religioso. Y creo que el coro, pero con seguridad el cuarteto, fue a cantar a la sinagoga aquí en Neuquén. Después se fue apagando esa relación,
y me gustaría volver a revivir esos temas, ¿no? Y la Asociación Uruguaya y a su vez la División Sudamericana está apoyando este evangelismo por las personas de origen judío que quieran conocer qué es lo que conocemos nosotros, qué es lo que practicamos nosotros como adventistas del séptimo día, y que ellos conozcan y invitarlos a participar de lo nuestro. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas. Como dijo el hermano que hizo la presentación, el tema central es el hijo del carpintero. ¿Quién es el hijo del carpintero? Puede ser que alguno de ustedes haya tenido un papá que sea carpintero y vamos a hablar de su papá. El hijo del carpintero, según la Biblia, ¿quién era? ¿Quién era el hijo del carpintero? Ustedes se pueden imaginar a Jesús a los 18, 20 años, no estaba ejerciendo su ministerio y era solamente carpintero. Hacía ventanas, puertas, bancos, y quizá como era joven le tocaba llevar esas cosas que su papá hacía a las personas que lo contrataban como carpintero. Y la gente lo conocía como el hijo del carpintero. Trabajaba en la carpintería de su papá. Imagínense la gente que tenía un poder adquisitivo mayor y que a su vez contrataba a José, y José enviaba a Jesús para llevar sus muebles, una biblioteca quizás, no sé qué usaban en aquel tiempo. Sé que leían muchos libros, así que mucha gente habrá tenido bibliotecas, estantes, repisas, bancos. La mayoría de las sillas eran de madera. Es decir, un carpintero tenía mucho trabajo. Cuando pensamos en Jesús, ¿qué se le viene a la mente? Un joven con pinta de carpintero. ¿Y el carpintero cómo se viste? No sé si ustedes fueron a una carpintería alguna vez o haya trabajado. Los pantalones del carpintero tienen bolsillos laterales aquí donde se guardan el lápiz para hacer rayas sobre la madera. Es un lápiz grueso. Y también tiene un bolsillo así larguito para poner el metro. Ahora se usan más bien los metros metálicos que son redondos, pero antes se usaban los metros de madera, que eran plegables cada 20 centímetros, y entonces se cerraba y se ponía ahí, usted lo veía. A veces el lápiz estaba ahí, a veces estaba aquí sobre la oreja. Y cuando pasaba usted sabía que ese era carpintero. Probablemente Jesús tenía algún elemento que hoy nosotros llamamos riñonera. ¿Conocen? Y la mayoría por ahí no lo usamos, pero yo lo uso. Hace poco me pareció buena práctica, porque me rompieron el vidrio del auto y sustrajeron algunas cosas que por ahí no tenía un valor material, pero sí un valor muy importante para mí. Así que ahora trato de usar una riñonera y guardar todos los papeles del auto, las tarjetas de crédito, etcétera, todo. Me bajo del auto y ya ando con todo lo importante. Un carpintero quizá usaba algo parecido a una riñonera donde ponía sus pertenencias y lo que podría llegar a usar cuando visitaba a un cliente. Lucas capítulo 3, el versículo 23,
Lucas 3:23 es solamente un contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué creía la gente de aquel tiempo que era Jesús? A ver quién deduce de ese versículo, levanta la mano y participa. ¿Qué creía la gente según ese versículo? ¿Quién era Jesús? Veo una mano por aquí. ¿Qué creía la gente de ese tiempo? Si usted hubiera vivido en esa época, quizá hubiera pensado lo mismo. ¿Quién era Jesús? Lo que se creía. ¿Hijo de quién? De José y María. O sea, Jesús era hijo de María, sí, pero de José. ¿Le estoy complicando la vida o no? Se quedaron un poquito callados ahí. ¿Era hijo de José? Usted sabe que este es uno de los versículos especiales para conversar con una persona que viene con una orientación católica. ¿Sí? Cuando nosotros confirmamos que la Iglesia Adventista cree que Jesús es hijo de María y de quién más. De Dios, por medio de el Espíritu Santo. Entonces, el católico se pone bien y dice, ¿y en tu religión también creen eso? Voy a salir un poquito de la meditación para contarle una historia. Esto me pasó con una encargada de un sector en Buenos Aires donde yo trabajaba, y la encargada no tenía mucho que ver conmigo porque tenía otro horario de trabajo y tenía personal a cargo. Y mi trabajo tenía que ver con un jefe y de quien yo dependía laboralmente. Pero resulta que salí de vacaciones y cuando regresé, a mi jefe lo habían ascendido. Entonces lo pasaron a otro sector. Muchas gracias. Para esto era bueno estar allá, ¿no? Como consecuencia, esta señora también fue ascendida y se quedó a cargo de todo el personal, del turno mañana y turno tarde. Y la distancia que había se podía cortar, como dicen algunos, que cuando hay indiferencia. La señora no quería tener trato conmigo. Le buscaba la forma de que otra persona me dijera lo que yo tenía que hacer. Y yo no sabía qué hacer. Ella era así, pero con los demás no era así. Y por esas cosas tuvimos que empezar a conversar. Y resulta que ella creía que yo era de otra religión y que yo no quería saber nada de los católicos. Y ella era muy católica y tenía familiares que eran de otra iglesia y con quien ella no podía tener conversación. Y ella pensaba que yo era de esa iglesia. Y le digo, no, yo soy adventista. ¿Y qué es eso? ¿Le pasó alguna vez? Tengo que escribir otro libro donde voy a contar historias como esa. La gente no sabe qué significa la palabra adventista. Y a mí me duele cuando encuentro una persona que no sepa qué significa adventista. Y si usted le dice del séptimo día, dicen, los sabatistas. Y ahí no. Por lo menos en Centenario nos involucran como 1000, seríamos 1000 miembros. Somos todos sabatistas. De todas las iglesias que respetan el sábado, más o menos seríamos unos 1000 o un poquito más.
No, pero yo no soy sabatista, yo soy adventista. ¿Y qué es eso? Y empezamos a explicar. Y llegamos al punto de este versículo. Ustedes no creen en la Virgen María. ¿Cuántos no creen en la Virgen María acá? Qué suerte que no levantan la mano. ¿Creemos en la Virgen María? ¿En la bienaventurada Virgen María? ¿Creemos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. La bienaventurada Virgen María. En esa condición nació Jesús. Luego fue un carpintero y ahí se desorientó la gente de ese tiempo. Ahora ese carpintero cumple 30 años, deja la carpintería y se pone a predicar. Y ahora vamos a, para aquellos que están tomando nota, quizá alguien que está escuchando por la radio está tomando nota de los versículos de la Biblia para leerlo después en su casa. En Lucas capítulo 4, los primeros versículos del 1 al 13, la Escritura nos cuenta las tentaciones de Jesús antes del ingreso al ministerio evangélico completo, 100% de su tiempo. Y en los versículos 16 en adelante vamos encontrando su incorporación al ministerio después de las tentaciones. Pero me voy a quedar con el versículo 22. Lucas 4, si dije bien, Lucas 4, del 1 al 13, tenemos las tentaciones. Elegí el libro de Lucas porque hace un resumen. Otros libros lo explican un poquito más. Pero Lucas hace un resumen. Del 1 al 13 presenta las tentaciones y del 16 al 22. ¿Alguien quiere leer el versículo 22? Ahí viene un detalle. La misma gente se preguntaba cosas que no entendían. El versículo dice que ellos decían, tiene poder porque tiene palabras de gracia, pero es el hijo del carpintero. ¿Cómo es el asunto acá? Si yo lo vi por las calles llevando maderas encima, haciendo las tareas hay un término muy vulgar allá en el norte, ¿no? Pero sería un cadete de su papá. Lleva esto a la casa de fulano de tal, con las maderas. Cumple 30 años y está predicando en el templo. Y salían palabras de gracia. Hace énfasis el versículo 22 en ese tema. Y es el hijo de José. ¿No es este el hijo del carpintero? El carpintero grande. Y ahora nosotros sí entendemos que Jesús fue hijo de María y del Espíritu Santo, entonces no era el hijo del carpintero. La gente creía que era el hijo del carpintero. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Cómo lo veo yo a Jesús? ¿Como el hijo del carpintero o como el hijo de Dios que vino? Y el canto que escuchamos recién nos habla de varios detalles de Jesús. Vino a morir. Jesús no nació en la tierra para reinar. Él dijo a sus discípulos, y ellos no podían entender, mi reino no es de este mundo. Un ser que nació para morir. Qué lindo mencionar esto cuando llega la Navidad.
y estamos de fiesta y los chicos piensan que la Navidad es para disfrutar y para recibir muchos regalos. La Navidad es para recordar también que ese ser, que ese bebé que nació en algún momento, que no fue 25 de diciembre, pero sí en algún momento sucedió. Jesús nació para morir. El plan divino del rescate del hombre era poder nacer para poder morir. Si Jesús no nacía de mujer, tampoco podía morir, porque usted a un espíritu no lo puede crucificar. Tenía que nacer. Y la Navidad nos debe hacer reflexionar en la actitud del cielo de venir a la tierra solamente para nacer. Y una vez que nació, se preparó para morir. Pero la gente no entendía. Quizá a nosotros nos cuesta entender cómo un niño, un bebé, puede nacer para morir. Y no lo vamos a entender. Vamos a necesitar 1000 años en el cielo y que nos expliquen cómo es el amor de Dios, cómo funciona esto, cómo se organizó el plan de salvación del hombre. Tan profundo es que el apóstol dice, no tiene límites, profundo, ni altura, ni ancho, no lo podemos medir. A partir del versículo 23 hasta el 27, Jesús predica. Ahí encontramos una predicación de Jesús. No lo vamos a leer. Jesús trata de explicar el plan de Dios y el plan que Él tenía para la raza humana. Pero cuando llega al final del versículo 27, la gente se pone mal. Esa misma gente que dijo que Jesús hablaba con palabras de gracia, ahora se pone mal. Fíjense, el versículo, se puede leer el 3, el versículo del 28 al 30. Pero si algún varón que lea fuerte el versículo 30, ¿qué pasó con algunos de los que no creyeron? Versículo 30. ¿Sí? Bueno, le voy a pedir a una dama si los valientes varones no quieren leer. Versículo 30. Lea nomás. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Ah, bueno. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por el medio de ellos? Versículo 29, el versículo anterior. ¿Sí? Se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. ¿Cómo se puede analizar? No sé si hay algún psicólogo o psicóloga acá en el grupo. ¿Cómo puede ser que las mismas personas, que el versículo 22, en el versículo 22, en una reunión así como esta, pero supongamos que no había pandemia en ese momento, por lo menos la Biblia no nos cuenta que era una época normal, estaba llena la sinagoga de hermanos de iglesia, y Jesús empezó a hablar y ellos dijeron que tenían poder esas palabras porque eran palabras de gracia, versículo 22. Y ahora el versículo 28, 29, el 28 dice que ellos se enojaron. En el mismo capítulo, poquitos versículos después, versículo 29, lo llevaron para despeñarlo. Pero no era el plan de Dios que Jesús muriera todavía. Así que Jesús pasó entre medio de ellos y se fue. ¿Quién es Jesús para un enfermo?
En el mismo capítulo, fíjense cómo va cambiando la figura de Jesús. Lucas 4, 38 y 39. Léalo nomás, si el que encuentra lo lee directamente. Gracias. En el mismo capítulo nos cuenta de una señora con mucha fiebre. Hace énfasis Lucas aquí en el tema de la fiebre. Dice que era mucha la fiebre que tenía esta señora. Jesús entra, la sana, y al instante ella empezó a servir y atender a las visitas. Quizá usted nunca estuvo tan enfermo, quizá no le tocó estar en terapia, pero quienes pasamos una temporadita en terapia, una semana, tuve la experiencia y no es nada lindo. Aparte, en la clínica donde estaba, dejaban pasar a un familiar al mediodía, creo que eran 15 minutos. Después tenía que esperar hasta el otro mediodía para que alguien me vaya a visitar. Y estaba en manos de los médicos ahí. Tenía manguera por todo lado, parecía un surtidor de nafta. Y entra Jesús, te sana y salís caminando. Qué lindo hubiera sido que me hubiera pasado, o lo hubiera pasado a ustedes, que quien estuvo enfermo, o han visto un familiar muy enfermo. Jesús, en ese caso, es sinónimo de sanidad. Por eso la Biblia también habla de el médico. Jesús es el médico. No solamente nos cura nuestra enfermedad física, Jesús se preocupa más por nuestra salud espiritual. El hijo del carpintero, como la gente creía, te puede arreglar los muebles de tu corazón. Te puede arreglar alguna estantería que está un poco floja, que le falta un poco de mantenimiento. ¿O no? No, si hacemos un estudio de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que hay varios muebles en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que no están bien. Quizás solamente le falta un poco de lustre, a veces le falta un poco unos golpes. Y cuando el carpintero nos empieza a golpear con el martillo y decimos, Dios se enojó conmigo, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Y nada de eso es. Jesús te está arreglando los muebles de tu conciencia. Quizá en tu corazón hay algunas cosas que no andan bien y solamente con unos golpes se puede arreglar. Y yo trabajé un año y un poquito más en una carpintería y era interesante ver cómo el jefe de la carpintería hacía las cosas y cortaba la madera, cortaba los estantes. Mi trabajo más bien era la cepilladora y la lijadora gigantes, lijábamos los muebles allí. Pero me encantaba ver cómo hacía las espigas. En una madera se hacía la espiga, se hacía el agujero, nos hacía cortar la espiga, calzaba justito, volvía a sacar un poco de cola adentro y a la lijadora.
Y para que esa espiga calce justito, era imprescindible los golpes con un martillo de madera. Y a veces pensamos que cuando nosotros tenemos algunos golpes en la vida, decimos, estoy en la desgracia. Ahora, ni Dios se acuerda de mí. Y tengo la mala suerte, dicen otros. Ninguna de esas cosas. La Biblia me dice que Jesús te está arreglando. En otro lugar de la Biblia nos compara a nosotros con el oro. Y el oro se refina ¿cómo? Con el fuego. El oro tiene que pasar por el fuego para perder la escoria. Y cuando Dios permite que pasemos por el fuego, nos quejamos. ¿Y cómo te vas a quejar si Dios te está pasando por el fuego? Para que seas mejor oro. Para que llegues a los quilates que necesitas para entrar allá. En Lucas capítulo 5, a partir del versículo 4, vamos a encontrar allí un diálogo, pero me quedo solamente con el versículo 8. ¿Quién era Jesús para Simón? Aparece allí una palabra que yo la puse con mayúscula acá. ¿Qué palabra importante aparece en el versículo 8? Fue un incidente importante allí, una pesca. Y Jesús les envía a pescar. Un incidente importante allí. Y ya era de día y ellos pescaron toda la noche, no se pesca de día, menos a la mañana. Ya era de día y los pescadores saben que es así. Toda la noche no se pesca de día. ¿Qué palabra aparece allí? Era de día y los pescadores saben que es así. Toda la noche no se pesca de día. ¿Qué palabra aparece con relación a Jesús? ¿Cómo le dice? ¿Qué palabra aparece con relación Simón a Jesús? A Jesús. ¿Cómo le dice? Señor. En el original, a Jesús. Ahora le decimos Señor a cualquier persona. Señor. En el original. Antes no se le decía a cualquier persona Señor. El Señor está en casa. Entonces, el cartero cuando pregunta por el Señor, ¿a quién se refiere? El cartero cuando pregunta por el Señor, al dueño de la casa. O sea, pueden haber muchos señores de la misma edad del dueño, pero si usted pregunta por el señor y justo está trabajando el albañil, va a decir, no, yo no soy el señor. El señor ahora lo llamo. Quizá el señor es menor que él, no importa. En la práctica, la palabra señor significa dueño. Y cuando Simón le dice a Jesús, Señor, lo dice postrado a sus pies. Porque la otra palabra que procuramos no usarla, soy pecador. ¿Y cuándo fue la última vez que yo dije que soy pecador? Yo lo pienso para mí. Usted piense, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo soy pecador? Postrado a sus pies. Quizá necesitamos arrodillarnos la otra palabra, a la noche, a la mañana, no sé, en algún momento, y decirle al Señor, al hijo del carpintero, yo soy pecador. Yo quiero ser como Simón. Arrodillado ahí, porque soy pecador. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo? Y tenía miedo, porque Jesús demostró que podía organizar una pesca milagrosa en un horario no habitual y dar testimonio a los otros pescadores que estaban allí, que vinieron a ayudar, de que Jesús era el dueño y Señor del mar. Y tenía miedo, porque Jesús demostró. Y salieron los peces y organizaron una pesca Simón milagrosa en un horario no habitual. Apártate de mí, porque soy pecador. Jesús le dijo lo que te diría a ti y a mí, no temas. No temas. En la lección de esta semana hemos estudiado ese otro gran capítulo, Juan 14, del 1 al 6. No se turbe
vuestro corazón. No se pongan inquietos, no anden como la otra gente que no cree en Dios. No manejes tu auto como la otra gente que no cree en Dios. Y si alguien te raya el auto, no te enojes como otras personas que no van a ninguna iglesia. Y si alguien te choca el paragolpe en un semáforo, no te pongas mal como otros que están tan cargados de cosas de este mundo. Y si alguien te raya porque el auto, no te las enojes cosas como materiales otras pasan. personas que no van a Todas ninguna serán iglesia. Si alguien te desechas, choca el dice paragolpe el en un apóstol semáforo, Pedro en su no te epístola. pongas mal como otros Y usted que está están cuidando el paragolpe de su auto. cargados de cosas de este mundo. La lucecita que se le rompió hizo un escándalo. Todas serán Después lo tuvieron que llevar a usted al desechas, médico dice el porque le apóstol subió la Pedro en presión. su epístola. ¿Te vieron? Pasan Está esas cuidando cosas. el paragolpe de su Y lo único que el problema era una lucecita del auto en la parte de atrás. Es un escándalo. Después lo tuvieron que llevar a usted al médico porque le subió la presión. Jesús le dijo, Pasan esas cosas. no temas. ¿Por qué El problema era una lucecita de... Simón no tenía que temer? Y sigue el versículo y dice así: desde ahora serás pescador de hombres. Yo no sé si Simón entendió esto. Ahora hagamos una escena. Un hermano de la iglesia participa de un milagro de Dios. Dios hizo un milagro y pescó en un horario y en condiciones que no se pescan. Usted pasó por ese milagro y entendió que usted es un hombre pecador, una mujer pecadora. Fue corriendo a Jesús y le dijo: apártate de mí porque soy un hombre, una mujer pecadora en extremo. Y Jesús te dice: no temas. ¿Qué te diría ahora en el año 2021? Lo mismo. Desde ahora te has participado de este milagro, serás pescador de hombres. Y ahora sí que sabemos lo que significa pescador de hombres, porque tenemos todo el Nuevo Testamento para leer. Y en el Nuevo Testamento aparecen los pescadores de hombres, ¿sí o no? ¿Simón fue un pescador de hombres? Fijémonos, Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Simón, que luego se lo llama Pedro, el apóstol, predicó 1 hora, póngale. ¿Cuántos se entregaron a Jesús ese día? A ver, fuerte. ¿Quiénes leyeron Hechos capítulo 2 y 3? 3.000 personas en un día y se siguieron bautizando. ¿Era pescador de hombres o no? ¿Fue un pescador de hombres el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, que estamos estudiando la devoción matutina, cómo Pablo no podía dormir pensando en la predicación de mañana? Tengo que seguir predicando porque para esto fui llamado. Ay de mí si no siguiera en mi trabajo de pescador de hombres. Iglesia adventista, ahora que sabemos lo que significa adventista. Somos pescadores de hombres. El hijo del carpintero te dice a ti y a mí: tenemos que salir a pescar hombres. Voy a hacer un paréntesis para contar una historia casi, no es una historia sacada de un libro, algo que pasó realmente. ¿Escucharon hablar de la meritocracia? ¿Escucharon? Es todo un tema hoy en los medios de comunicación. Estábamos almorzando en una casa donde había una ley. El dueño de esa casa había puesto una ley. En esta casa no se habla de política ni de religión. Y claro, era complicado no hablar de ninguna de las dos cosas.
Ellos pertenecen a una iglesia evangélica, nosotros éramos adventistas y otra familia bastante numerosa que no creía en Dios. Así que lo mejor que podíamos hacer es hablar de cualquier cosa, menos de política ni de religión. Pero es tan difícil. Entonces salió el tema de la meritocracia y salió el tema de los subsidios. Claro, habían jubilados ahí que estaban enojados porque ganaban poco. Y nunca me había pasado antes. Escuchen lo que alguien dijo. Los subsidios están en la Biblia, aunque no aparezca con ese nombre. Jesús, cuando dio alimento a 5.000 personas, sin contar las mujeres ni los niños, le dio pescado hecho un sándwich con pan y no les cobró. No dice la Biblia que la gente haya pagado por esa comida. Y cuando esa persona dijo eso, del otro lado de la mesa alguien dijo: ese tío hizo mal porque en vez de darle pescado tenía que haberle dado una caña y mandarlos a pescar a todos. Nunca se me había ocurrido aconsejarle a Jesús. Nunca se me había ocurrido decirle a Jesús que en vez de hacer esto, podía haber hecho lo otro. Y en esa mesa escuché eso. Jesús no tenía que haberle dado pescado, incluso cocido, ya listo para ser consumido, y pan. Tenía que haberles mandado a pescar. No sé qué piensa usted de estos temas. Lo dejo solamente para que después en una reunión de amigos usted analice. Pero sí, Jesús, para el que no tiene alimentos, es el que hace el milagro para que en su casa no falte el alimento. Y a veces no nos damos cuenta. Y cuando el año pasado estábamos en esa cuarentena muy rigurosa, ¿se acuerdan? Y nos sentábamos a la mesa y decíamos: te damos gracias, Señor, por los alimentos. Pero sonaba distinto, porque veíamos que había mucha gente que no tenía, porque no podían trabajar. Y otros que habían trabajado en ese momento, los patrones habían cerrado sus empresas y no tenían trabajo, por lo tanto después no podían comer. Y nosotros podíamos sentarnos y decir: gracias por los alimentos. Sabemos nosotros, tenemos la dimensión real de lo que significa Jesús para nosotros. El proveedor del alimento en nuestra mesa. Y a veces Dios tiene que permitir que pasemos cosas muy difíciles para que podamos entender cosas simples. Escuché la oración de un niño en esa época. Me conmovió. Jesús, te agradezco porque tenemos alimentos. Yo te pido que los niños en otros lugares también lo puedan tener. Pero me impacta la oración de los niños porque ellos oran con la seguridad de que Jesús está escuchando lo que están hablando. A nosotros nos cuesta un poquito eso. Parece que oramos y le buscamos las palabras y Jesús está lejos. Nos dejó. Un compañero de trabajo decía: yo no creo en Dios, pero le doy la posibilidad que exista. Si Dios realmente existe, nos hizo y se fue a otro lugar, vaya a saber dónde, de vacaciones. Acá no está.
Él tenía esa seguridad. Y yo le pregunté por qué pensaba de esa manera. Y dice, y no te das cuenta, mira la gente cómo sufre, mira los niños en el hospital. Y me mostraba todas las desgracias humanas, las guerras. Dios se fue de vacaciones lejos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Jesús está lejos, está cerca, está más o menos? ¿Está ahí pegadito? Escuché de un pastor que decía que cuando él se acuesta a dormir, eso no lo dijo en una predicación, lo dijo en una reunión privada así de pocos. Cuando él se acuesta a dormir y en los hoteles donde viaja, y siempre deja un lugar en la cama para Jesús. A veces Jesús quiere que envíe un ángel, pero él se siente más acompañado si tiene la seguridad de que Jesús está ahí cuidando su sueño. Nos queda una deuda con mi madre. Mi madre falleció y le tenemos que hacer un mármol para pegarle en su sepultura con su versículo. El versículo de mi mamá decía así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Y después ella le pedía a Dios a la noche que, si era la voluntad de Él, que ella se duerma y no se despierte, porque no quería sufrir. Ella perdió a su mamá cuando tenía 8 años y cuidó a todos sus hermanitos. Entonces ella sentía que iba a ser mucho que Dios permita que ella tenga alguna enfermedad y muera con esa enfermedad. Entonces siempre le pedí a Dios, me quiero acostar y no despertarme. Un día me llama mi hermano de misiones y me dice: prepárate para viajar porque Dios escuchó la oración de mamá. Listo, salgo para allá. Así que salimos a buscar pasaje, pues yo sabía lo que había pasado. Se acostó y no se despertó. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es mi relación con Jesús para acostarme? ¿Me quiero acostar y no despertarme? ¿Te gustaría? ¿O hay cosas que hay que arreglar primero y no me gustaría morirme esta noche? Porque van a quedar 2 o 3 cosas sin arreglar. Pero esta tarde tengo tiempo de arreglar unas cosas. Quizá llamo por teléfono a alguien y le digo: mira, estuve leyendo el tema del hijo del carpintero y el hijo del carpintero me tiró algunas ideas y te llamo para pedirte perdón por ese problema que hemos tenido hace un tiempo atrás. Te llamo para perdonarte, ¿no? En otro caso, alguien que te ofendió. No pasa nada, hermano. Tenemos que vivir juntos por la eternidad. ¿Sí? Vamos a arreglar porque por ahí me muero esta noche y quiero despertarme cuando Jesús venga a golpear la puerta. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir de tal manera que la muerte no sea un problema. La muerte para Jesús no era el problema. La muerte era el medio por el cual nos otorgó la salvación. Y hoy podemos decir: el hijo del carpintero me está esperando. Pero no me espera ya. Me está esperando que yo me ponga las pilas acá y le cuente a todo el mundo que Él va a volver. Y mi versículo preferido es este. Se encuentra en Mateo capítulo 24. Usted tiene que leer todo el capítulo 24 para encontrar mi versículo. Y habla de guerras y rumores de guerra y de todas esas cosas, pero no será el fin. Y habla de la pandemia y de la cuarentena.
no dice exactamente eso. Pero cuando usted lee se va dando cuenta que todo esto, creo en Italia, la lluvia tan grande que se llevaba pueblos enteros, fue esta semana pasada. Todo eso está en Mateo 24. Y va a pasar. Y no es el fin, hasta que llega un versículo que dice así: y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Parece que no queremos que Jesús venga. Tenemos que enfrentarnos con desgracias, con alguien de la familia que fue al descanso, alguien cercano, y entonces eso me conmueve y digo, voy a salir a entregar libros a la gente para que Jesús venga pronto. ¿Sí? Eso nos conmueve. Un papá me dijo eso, el día que en el sepelio de su hijo de 20 años. ¿Cómo quiero que Jesús venga? Quiero saber qué más tengo que hacer para que Jesús venga. Tenemos que pasar quizá por situaciones parecidas para entender que tenemos que hacer algo para que Jesús venga. Tenemos himnos fabulosos que hablan de la segunda venida. Pero voy a terminar con un pensamiento. En el mismo libro de Lucas encontramos un incidente más adelante. Y dice así: Jesús le dijo a los discípulos, vamos al otro lado del mar. Y empezaron a navegar. En aquellos tiempos no había barcos a motor. Así que se supone que se turnaban para remar. Y empezó la tormenta. Y la tormenta era muy fuerte. Quizá algunos de ustedes o de los que nos escuchan están pasando por tormentas muy fuertes. Y los discípulos tenían miedo de que la nave se hundiera. Y Jesús estaba durmiendo. Y le fueron a despertar y decirle, nos estamos por morir y tú duermes. Deberíamos analizar palabra por palabra de lo que Jesús le contestó a ellos y lo que nos contesta a nosotros hoy. Estás pasando por una tormenta y Jesús te dice, ¿dónde está tu fe? Por lo visto, estaban todos reunidos porque Jesús le dice, ¿dónde está vuestra fe? No tenían fe. Jesús estaba arriba del barco y ellos tenían miedo de hundirse. Usted está con Jesús y tiene miedo de morir. Usted está con Jesús y tiene miedo de que no pueda pagar la cuenta de fin de mes, la tarjeta. ¿Pasa o no? Entonces, no crees en Dios, te va a decir alguien que no va a ninguna iglesia, te dice, ¿y vos crees en Dios? Entonces, ¿por qué te pones así? Y Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿por qué se ponen así? ¿Dónde está vuestra fe? Y ahora viene la pregunta. Los discípulos hacía bastante tiempo, ustedes pueden leer en Lucas. Habían pasado bastante tiempo con Jesús, pero no lo conocían. Estaban arriba del barco con Jesús y no lo conocían, porque Jesús se retira de donde ellos estaban y se miran entre ellos, dice la Biblia, se preguntaron, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Hasta los vientos se hizo calma de golpe. ¿Quién es? Quizá estamos pasando por una tormenta fuerte. Pero hoy tenemos la seguridad que Jesús puede con la tormenta. Jesús puede con el viento. No importa de fuerte. Hoy es el día de arreglar cuentas con el hijo del carpintero. Y decirle, Señor, calma esta tormenta.
te entrego esta tormenta. Familiar, laboral, económica, de lo que sea. Esta tormenta te la entrego. Jesús se despierta y vas a ver que todo queda tranquilito. Ya lo hizo una vez, lo puede hacer todos los días. ¿Por qué no le damos la oportunidad que lo haga? Que Dios nos bendiga y nos ayude. Que tengamos un lindo sábado, es mi deseo y oración en esta mañana.